Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes en la clase de autonegación número 1, que es lo que vamos a intentar hacer, que es crecimiento espiritual, que es llegar a la estatura del varón perfecto. Esta clase es muy importante porque define el concepto de autonegación y posteriormente lo veremos con más detalle en las clases 2 y 3. En Efesios capítulo 4, versículo 10 en adelante hasta el 14 dice: el que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y hay varias cosas importantes. Pero aquí viene lo que estamos tratando hoy día: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrinas o religiones, o por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Crecimiento espiritual es el crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, pero lo vamos a dividir en dos áreas. La primera etapa, que es sacar la parte mala de nuestros corazones, que es la que hemos estado haciendo hasta el proceso de lo que es el arrepentimiento y perdón. Hasta ese momento estamos sacando todo lo malo del corazón, pero la segunda parte de sacar lo malo tiene que ver con matar al ego. Ya vamos a ver en específico qué es el ego y cómo lo vamos a definir con claridad. Pero en esencia son dos partes de la primera parte. La parte A, 1A, que es sacar lo negativo; 1B es matar el ego. La otra parte del crecimiento espiritual, la segunda parte, es llenarse de Dios, llenarse de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad? Primero, la verdad es lo único que existe, pues la mentira por definición es falsa, por lo tanto no existe. La verdad nos llevará a un mundo mejor, mientras la mentira lo destruirá. La verdad llevará a la justicia, la mentira a la injusticia. La verdad es lo único que puede servirnos para construir un mundo mejor. Y la verdad no es un concepto, y aquí está el primer error de todos los que se han querido adueñar de la verdad, pues se creen dueños de la verdad. Y ese es el primer error. Y esa es la primera mentira, porque la verdad no es un concepto. Y cuando las personas se creen dueñas de la verdad, son testarudos y solo creen que su verdad es la única que sirve, y se caracterizan por ser intolerantes con los que no piensan igual a ellos. La verdad siempre nos hace libres. ¿Y de qué nos hace libre? Del ego que nos ciega. El ego nos hace ciego, pues no nos permite ver más allá de nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, no nos permite conocer la verdad. Por lo tanto, no podemos llegar más allá debido al ego, y seremos libres de nuestro propio ego y del propio mal que está en nosotros cuando nos abramos a la verdad, que es más que un concepto. La verdad es una persona y se llama Jesús. Es Dios mismo. Dios es la verdad. Y aquí vamos a ver con claridad, vamos a definir la verdad. Y ¿qué es la justicia? ¿Cómo sabemos que la justicia es verdadera? Bueno, la verdadera justicia es la ausencia del mal. Y quien saca quien saca el mal del corazón del hombre, ya está comenzando a ser justo, porque el mal por definición es injusto. Por lo tanto, todo mal que tengamos en nuestro corazón va a ser injusto. Las verdades individuales y cómo se llega a ella, cómo llegamos a ser dueños de la verdad. Se llega a la verdad por los pensamientos acondicionados que otros han colocado en nuestras mentes para que nosotros pensemos igual a ellos, o nos creamos dueños de esa verdad una vez que nos adueñamos de ella y creemos que es la única verdad que existe. Bueno, todos estos pensamientos, ya sabemos que los que se creen dueños de la verdad ya caminan por la primera mentira, pues no pueden ver más allá de sus propios pensamientos. El mal en el diccionario está definido como algo que se hace en forma incorrecta, o
de una forma, que es lo que se hizo, se considera incorrecta o adecuada para la forma sobreentendida que se debía actuar o hacer. O es una manera incompleta, insatisfactoria o imperfecta de hacer las cosas, sin terminar. Pero el mal es mucho más que eso. El mal espiritual es todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Y toda la ley de Dios se cumple en los 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todo lo que va en contra de estas 2 leyes o mandamientos claramente son el mal. Esto quiere decir que la mentira es todo lo que va en contra del amor. Y todo lo que va en contra del amor destruye al hombre y destruye a todo ser viviente. El ego se ama más a sí mismo que al prójimo y por lo tanto ya es una mentira. Y es una mentira que básicamente va a hacer que se destruya la justicia, porque el egoísmo viene del ego y el egoísmo siempre es injusto. Por lo tanto, una persona que tiene ego no tiene problemas en hacerle daño al otro. El mayor desequilibrio que puede tener el ser humano es no amar a Dios primero. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Y dice Juan, 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y el que no permanece en amor, ¿en quién permanece? El mal espiritual no solo es el desequilibrio por no amar a Dios primero, porque cuando no amamos a Dios primero, categóricamente nos amamos a nosotros mismos. Y ahí comienza el segundo mal, el desequilibrio de amarnos más a nosotros mismos que al prójimo. Y en Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mal espiritual, por definición, es todo aquello que va en contra de la ley de Dios, los 2 primeros mandamientos. Y el origen ya sabemos que es la separación de Dios. Como consecuencia, lo único que crece es el ego, el yo. Para entender esto, vamos a ver que la justicia nace en el amor al prójimo, en igualdad de condiciones que el amor que me tengo a mí mismo. Porque cuando yo a mi prójimo igual que a mí mismo, quiero para mi prójimo lo mismo que quiero para mí mismo. Quiero la verdad, quiero la honestidad, quiero la justicia, quiero amor, quiero respeto, quiero tolerancia. Y quiero todo lo que puede construir un mundo mejor. Y esto se construye en un perfecto equilibrio hacia amor y hacia el amor al prójimo, pero en igualdad de condiciones que a mí mismo. No menos ni más. ¿Qué pasa cuando nos amamos más a nosotros mismos que al prójimo? Ocurre lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad moderna, y es la causa de la miseria y del mal. Cuando nos amamos más a nosotros mismos, si se fijan, el amor al yo crece y siempre crece en base al amor al prójimo. Por lo tanto, todo lo que le restó en amor al prójimo creció en amor a mí mismo y se produce un desequilibrio. Y donde todo este desequilibrio del exceso de amor a mí mismo por sobre el amor al prójimo es lo que llamamos ego. Y también del ego nace el egoísmo, el individualismo, la corrupción y todo el mal. Pues un delincuente lo que más tiene es ego, no ama a su prójimo y por lo tanto no tiene problema para hacerle daño. Y ahí nace la injusticia y la miseria, producto del egoísmo, porque el egoísmo nunca se sacia. Y ahí tenemos la historia entera de toda la humanidad. Por otra parte, la falta de amor al prójimo, que se produjo por el exceso de amor propio, produce una falta de empatía, y esto hace posible dañar al prójimo producto del egoísmo. Entonces el mal y la miseria nacen en el ego. Por lo tanto, el origen del mal es el ego. Y la única forma de eliminar el mal es eliminando el ego, que es el exceso de estimación propia. Por lo tanto, si no empezamos este proceso, no existe la posibilidad de eliminar el mal que está en nuestros corazones. Y donde está el individualismo, el bien individual está por sobre el bien mayor y nace la corrupción y todo lo que ya vimos. El origen del hambre del ser humano. Mueren 6 millones de niños menores de 5 años todos los años producto del hambre, y sumamos a 9 millones en total cuando le agregamos los adultos. Y saben que
El COVID ha matado 4,5 millones de personas en 2 años y en un solo año mueren 9 millones de hambre. ¿Y por qué se produce eso cuando los países que tenemos incluso botamos la comida? El egoísmo. Pues si no hubiera egoísmo, compartiríamos y no habría hambre ni obesidad. Qué interesante. La miseria humana tiene como origen el ego. Las guerras y el conflicto también el ego. La lucha del estatus social, la lucha de poderes, todo tiene el origen el ego. El segundo origen que tiene, ya más a nivel terrenal. La primera parte es netamente espiritual y la segunda parte a nivel social, mundano, terrenal, es el amor al dinero. Y es lo que la Biblia llama la raíz de todos los males a nivel social, mundano o terrenal, es el amor al dinero. Y eso lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. ¿Por qué? Porque el ego, el egoísmo, hacen que uno quiera, a nivel espiritual, hacen que uno quiera más el dinero a nivel terrenal. Y por lo tanto, es el origen de la corrupción, es el origen de la delincuencia, es el origen de los males mayores de nuestra sociedad. Y claramente este sistema nos perfecciona en el ego y en el amor al dinero. Por lo tanto, perfecciona el mal. ¿Cuándo comienza realmente a nacer el bien? Primero que nada, cuando empezamos a sacar el mal de nuestros corazones. Y aquí quiero darles una frase que es súper importante. Todas las personas quieren que el mundo cambie, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. No hay esperanza sin sacar el ego del corazón del hombre, pues si no sacamos el ego, no sacamos el mal. La única forma de mejorar nuestra sociedad es que definitivamente estemos dispuestos a luchar para sacar ese ego. ¿Quién saca el mal del corazón de los hombres? ¿Los políticos? ¿Los sistemas? ¿Los gobiernos? ¿O las ideologías? ¿Filosofías? Ninguna de ellas lo hace. Solo el cristianismo te lleva a lo que se llama la negación de sí mismo, que es la cruz del ego. Un mundo mejor lo construimos en base a la verdad, la honestidad, pero también lo construimos sacando el mal. Y de eso se trata el crecimiento espiritual, de sacar lo malo y hacer crecer todo lo que son las características de Dios. El mal es la ausencia del amor a Dios y al prójimo, porque pueden ser ambos. El mal por definición es injusto. La justicia es la ausencia del mal. Esa es la verdadera justicia. La única posibilidad de un mundo mejor es sacar el mal. Pero para eso, como sabemos que tiene origen en el ego, hay que sacar el ego. Y eso comienza con la autonegación. Y este crecimiento nos lleva a un mundo mejor que se llama Nueva Jerusalén. Un mundo sin el mal. Que ya veremos cómo se va a conquistar ese mundo y cómo el bien definitivamente vencerá al mal. Todo comienza con la autonegación y esto comienza con empezar a ser más humildes y reconocer nuestros errores, reconocer que tenemos ego y que ese ego, ese es el que se parece a Satanás o al mal. Cristo es el bien y Satanás es el mal. Cuanto más crecemos en humildad, más crecemos en el bien y cuanto más crecemos en el ego, más crecemos en el mal. No se puede servir a dos señores. ¿Cómo comenzamos la eliminación del ego? Todo parte en el arrepentimiento. Después viene un proceso gradual, que es un proceso que Jesús nos muestra realmente cómo Él es en una relación a diaria y nos ayuda a sacar todo el mal, partiendo con las heridas y posteriormente llevando ese ego, ese exceso de estimación propia a costa del prójimo a la cruz. Y a la cruz es muy importante porque definitivamente es la única forma de matarlo. La muerte del ego es clara y concisa. Jesucristo lo dejó súper claro. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Pero aquí viene algo muy importante: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No me importa qué doctrina sigas, qué religión sigues. Si no has comenzado el proceso de autonegación, no has seguido a Cristo en ningún área. No es posible seguir a Cristo con el ego. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, no es digno
de la perfección o de la santidad. Nadie que no crucifica su ego es digno de la perfección o santidad. La victoria sobre el mal. La victoria sobre el mal se consigue, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ego, mas vive Cristo en mí, el bien. Y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, el ego, por mí. Desapareció el ego cuando ya Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no quiero todo para mí, sino que lo quiero por el bien mayor, el bien de todos. Desapareció el mal. Y ahí es cuando se conquista, el bien conquista el mal en forma definitiva. Y eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Y esa promesa vendrá. Solo así podemos construir un mundo mejor, cuando desaparezca el mal. Y es ahí donde comienza la verdadera justicia, cuando el mal comienza a desaparecer. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, dijo Jesucristo. Le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás a Dios, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y eso significa amar a Dios por sobre sí mismo. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Es así como vamos a construir un mundo mejor, amando a Dios por sobre todas las cosas, especialmente por sobre mí mismo, y a tu prójimo como a ti mismo en igualdad de condiciones. Es aquí donde desaparece el mal, es aquí donde se conquista finalmente el bien y destruye el mal, y definitivamente somos mejores personas. Y es aquí donde se perfecciona la justicia. Para esto necesitamos una relación a diario con Cristo, a diario con la palabra de Dios, a diario con el Espíritu Santo. La forma de eliminar el ego es hacer crecer a Cristo en nuestros corazones y llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, santo, sin imperfecciones acondicionadas por el ego, ocasionadas por el ego. Créanme, no necesitas luchar contra el ego. Solo debes hacer crecer a Cristo, y Cristo vencerá el ego que está en ti. La profecía sobre el mal. La Biblia nos enseña que el Apocalipsis, que de pasadita ya llegó, porque ya sabemos que científicamente la Tierra será inhabitable para el año 2050, el Apocalipsis ya llegó. Ni tus hijos ni tú tienes un gran futuro, porque el mal, la sociedad, está destruyendo la Tierra. Pero sabemos que al mal le queda poco tiempo, porque esto ya se sabía. ¿Y esto qué significa? Que estamos viviendo un periodo absolutamente glorioso y absolutamente esperanzador, donde la Biblia hace rato nos enseña que el bien vendrá, Jesucristo vendrá finalmente y destruirá el mal para siempre. Lo que significa que habrá justicia, habrá verdad, habrá todo aquello que hemos soñado, aquello que es un mundo mejor. Y todo parte con la autonegación del presente para construir ese mundo mejor. Tú debes ser parte de ese mundo mejor. Tú tienes que comenzar el proceso de la limpieza de tu corazón, la autonegación, y luego crecer en Cristo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Qué importante. Los desafío a comenzar esta trayectoria, este camino que nos hará renacer a un nuevo hombre que será esperanza de una mejor sociedad. Claramente, un micromundo mejor que antes. Que Dios les bendiga y les acompañe para siempre. Les desafío a crecer como nunca antes, a vencer el ego. Que Dios les bendiga. Amén.